Este fin de semana, como cientos de miles de personas, fui al cine a ver Joker. Esa película con Joaquin Phoenix que tanta polvareda ha levantado, que tanta conversación está generando, que tantos ríos de tinta está provocando por su supuesta violencia y sordidez. No voy a hacer spoilers porque solo voy a comentar de forma somera mis impresiones, esperando las vuestras también. Sobre la peli en cuestión, no me pareció tan buena. Tengo la sensación últimamente de que todo o es una obra maestra inolvidable o un bodrio infumable. Y bueno, hay término medio. Creo que esta película puede estar ahí. Mi problema con Joker es que creo que las historias sobre los orígenes no me interesan nada. Me aburre muchísimo todo ese tramo de tener que ver a gente ordinaria convirtiéndose en gente extraordinaria. Si sé quiénes son o en qué se van a convertir, me da pereza todo ese proceso. Mi sensación con el Joker es que es como estar viendo cómo se infla una tarta en el horno y cuando ya empieza a oler y estás listo para sacarla del horno y poder disfrutarla, se acaba. Lo fascinante del personaje del Joker, lo que atrae desde siempre, lo que da miedo, es no saber precisamente de dónde sale un tío así. ¿Qué le pasa? ¿De qué se ríe? ¿Se está riendo o aullando? Es como una hiena, ¿no? Que no sabes distinguir qué es ese sonido. ¿Es una sonrisa auténtica o sardónica? Es no entender esa risa, porque pocas cosas son más siniestras y dan más miedo que el no entender de qué se está riendo alguien. Pasaba con Joe Pesci en Uno de los Nuestros. También pasaba con Robert De Niro en El Rey de la Comedia, película, por cierto, de la que yo creo que bebe mucho o demasiado. Con el Joker siempre ha sido así, es el miedo a lo desconocido, al caos, a la aleatoriedad del mal. Es ese miedo atávico que todos tenemos a que alguien te empuje a las vías del metro cuando estás esperando en el andén. Eso es el Joker, esa maldad. Y si tienes que explicar que él no es así, que fue la sociedad la culpable la que le hizo así, porque le robaban y mientras él cuidaba a su pobre madre y cómo esa ira va escalando de algún modo, estás humanizando, justificando y en última instancia perdonando su comportamiento posterior. Y eso es aburrido con un supervillano. Por eso a nadie le gusta La amenaza fantasma de Star Wars, porque sale un Darth Vader cookie y bueno, y por Jar Jar Binks, que es bastante repugnante ya de por sí. Pero a nadie le gusta o interesa eso. Y pienso mucho en lo potente de una risa a destiempo. No sé si alguna vez habéis tenido un susto en un avión. Yo sí, una vez volaba con mi hermano de Boston a Frankfurt y a un pasajero le dio un infarto. Entonces intentamos hacer un aterrizaje de emergencia en Halifax, pero nos pilló una tormenta y el avión empezó a hacer cosas extrañas y a zozobrar. Y nunca olvidaré la sonrisa de las azafatas. Esa sonrisa muerta de no saber qué está ocurriendo mientras los pasajeros entran un poco en medio estado de pánico y varias personas empiezan a gritar. Eso, esa sonrisa, ese miedo, es el Joker. Lo inesperado. De todas formas, la película sí tiene elementos que me resultan interesantes.
es muy impactante, ¿no? Visualmente, por ejemplo, desde la elección de los títulos de crédito, pasando por esa paleta de colores que resalta muy bien ese contraste entre lo sombrío y oscuro del Gotham del año 81, con los colores chillones y atrevidos que alguien usa para dejar marca en la ciudad, para hacerse notar, para no pasar desapercibido. Y me gusta también que sea una película que esté en la conversación y ver el cine efervescente, lleno, con gente saliendo y comentando la película, un poco como embriagada, ¿no?, por lo que acaba de ver. El otro día en una librería de La Coruña me compré los diarios de Cheever, que es uno de mis escritores favoritos. Y cuando muere Hemingway tiene escrito esto, en el año 61. Ayer por la mañana Hemingway se pegó un tiro. Fue un gran hombre. Recuerdo una vez que salí a pasear por las calles de Boston después de leer un libro suyo y vi que el color del cielo, las caras de los extraños y los olores de la ciudad estaban acentuados y dramatizados. Y es que el cine, la pintura, un buen libro, incluso un restaurante o tu bar favorito consiguen esto, ¿no? A veces, que salgas y que el mundo te resulte diferente. Nada demasiado drástico tampoco, pero sí que tiene otro tono. Y no a todo el mundo le tiene por qué impactar lo mismo de la misma manera, que parece una obviedad decir esto, pero parece que hay que decirlo. Y es bonito ver eso, ¿no? Ver ese cambio, verlo y notarlo, en ti o en los demás. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy ha venido al Hotel Jorge Juan a tomarse un Seagrams tónica conmigo una persona a la que tengo un gran aprecio, la escritora Laura Ferrero, autora de libros como Piscinas vacías, El amor después del amor o ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Laura y yo nos conocimos en Nueva York, como dirían en el Club de la Lucha, en un momento muy extraño en nuestras vidas. Los dos estábamos a punto de publicar nuestro primer libro y compartíamos paseos, inquietudes, copas y dudas por esa ciudad en la que a veces estás muy solo, rodeado de gente. Tengo muchas anécdotas divertidas con ella, como aquella vez en la que les metí sin querer a ella y a su amiga Mariona de noche por un barrio, digamos, complicado, cuando trataba de encontrar un bar con música en directo que me gustaba. Y una señora tuvo que salir a la calle a decirnos que saliéramos escopetados de ahí porque no era ni el momento, ni el lugar, ni nosotros los adecuados para estar por ahí. Estuvimos por todas las azoteas de Nueva York, por todos los bares clandestinos de la ciudad, en todas las librerías, en muchos museos y lo pasamos muy bien, la verdad. Así que hoy nos tomaremos un gin tonic en el Hotel Jorge Juan por esos viejos tiempos, como aquellos que nos tomábamos en el Please Don't Tell, un bar que nos gustaba mucho. Espero que os guste la charla, así que ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Estoy siempre por ahí en Twitter, Instagram, siempre a mano y por supuesto sabéis que nos podéis encontrar en Apple Podcast, en Spotify, en Spreaker, iVoox. Estamos en todos lados. Así que nada, pónganse cómodos, sírvase la primera copa y hasta ahora. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal por Madrid? Bueno, muy bien. Recién llegada, te iba a decir. Llegué ayer y ya me voy mañana, pero bueno. Viaje relámpago tuyo de estos, de Barcelona a Madrid. Siempre me dices lo mismo. Sí, es que siempre estás aquí, se me hace corto tu estancia en Madrid. Sobre todo porque no contestas los mensajes cuando te escribo para quedar. La primera en la frente, lo tenías guardada. Eso no es verdad. Es verdad que... ¿Sabías que le iba a decir lo primero aparte? Soy seco por para WhatsApp, dejar soy poco expresivo. A veces quiero contestar bien, no con un emoji o algo así. Quiero una contestación adecuada
a la persona que me escribe y a veces luego se me olvida. Soy bastante desastre y la gente me lo echa en cara, la verdad. O Soy sea que no es solo conmigo esto, ¿qué te pasa? no. Soy un poco dejado con el WhatsApp. Y además, no porque no lo haya leído, porque aparte, claro, yo... El double check está ahí, Sí, sí, está ahí, efectivamente. además, no lo quiero ocultar. Digo, no, sí lo he leído, pero te quiero contestar bien. Y a veces eso nunca acaba de llegar. Pero la intención Es lo que es lo cuenta, que sí, sí. cuenta. Siempre queda la intención y la ilusión por contestarte. Eso no me lo quita nadie, Laura. ¿Cómo empezamos? Además, Laura, tú y yo estuvimos en Nueva York unos meses, que además era cuando los dos aún estábamos al principio de escribir nuestros libros. Y luego, eh, Que teníamos todas después, las dudas del todas las dudas del mundo mundo y más allá, y las retroalimentábamos paseo a paseo. efectivamente. Y ¿sabes qué he leído hoy que me ha dolido muchísimo? Que ha cerrado el café de Union Square. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo que ha cerrado? Ha cerrado, ha chapado, Ha chapa. la persiana abajo. Pero ¿y eso? Bueno, ¿por qué? O sea, ¿hay algún motivo aparente o sin No, más? porque por el tema que es que ha pasado bastante estos últimos 2 años en Nueva York, por el tema de la subida brutal de alquileres, que llega un momento en que no les da la vida, aunque les iba bastante bien. Además, era como siempre ha estado muy asociado a este café que era precioso, además con el neón Sí, sí, me acuerdo un era montón. como medio brasileño, medio Sí, americano, y siempre ha estado como muy asociado a gente, pues a actores que iban ahí mucho, de hecho, trabajó ahí, he leído, Alexandra Ortiz, ¿en serio? la congresista. Trabajó ahí de camarera. Pero iba bastante bien, pero que no les daba, claro, que no deja de ser un sitio de desayunos y de un diner. Entonces cerró. Y tú y yo estuvimos ahí charlando y compartiendo dudas existenciales sobre los libros y sobre la vida en general bastante. Y me da mucha Ya. pena. Es que sí, sí, es como forma parte de nuestro imaginario ahí de Nueva York. Yo recuerdo un montón esas conversaciones, ¿no? Que yo al menos no sé cómo las recuerdas tú, pero yo estaba como muy, no perdida, ¿no? Pero que tampoco sabía muy bien qué iba a pasar con todo, ¿no? ¿Tú habías empezado ya a escribir? Yo, bueno, tenía Tenías a medias el libro, tenía ¿no? cosas a medias como todo en mi vida, y tenía como todo tipo de dudas de lo que quería hacer y me acuerdo que tú acababas de publicar Piscinas Vacías, Autopublicarlo, autopublicar claro, y que había ido bien. Empty Pools, que lo llamábamos en Empty versión Pools, americana, porque os reíais de mí. Pero me acuerdo que me había contactado por aquellas, la editora de Alfaguara, diciéndome que a ver si tenía una novela y que yo estaba súper agobiada porque solo tenía 30 páginas y le había dicho que sí tenía una novela. Pero de ahí a convertir, o sea, sabes que le mentí un poco a mi pobre editora, pero bueno, luego salió bien. y desde entonces has publicado Piscinas Vacías con Alfaguara, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? También en Alfaguara, y luego un Exacto. par de... Un par de libros ilustrados, uno es El amor después del amor. con Marc Pallares, que es Sí, un libro muy, muy bonito. y después sal con alguien que no lea. Sí, uno al que le tengo mucho cariño es el de El amor después del amor. Que además en la portada sale Joaquín Phoenix, que está ahora Bueno, muy, muy de una moda ahora. interpretación de Sí. Joaquín Phoenix. Es un libro sobre todo lo que ha dado el desamor artísticamente hablando. Que es un Que tema es un que a tema muy ti... mío y que siempre dices que soy una drama queen, que si siempre voy a por lo mismo. Por si alguien no lo sabía, ya lo digo yo, antes de que me lo digas tú, ¿sabes? No. A mí me parece muy bien que uno hay que escribir sobre lo que le interesa. El otro día leía una cosa que me gustó mucho, de un consejo que daba un escritor que decía, si piensas en un tema más de 3 veces a la semana, tienes que escribir sobre eso. Y Hmm. tú tienes tus temas, que yo me meto con ellos, igual que tú te metes con los míos, pero tú tienes tus temas que me resultan muy interesantes, cómo los abordas tú, que es el amor y el desamor, por un lado, y luego también la familia, que es un tema muy importante en tus libros. A Los mí, lazos esos, los... sí, los vínculos. A mí lo que más me interesa igual es lo cotidiano, ¿sabes? Que al final y en nuestro día a día, pues al final con la gente que tienes más relación o con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, y eso no dejan de ser relaciones personales, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta escribir sobre lo que tengo más cercano. Es como de esos detalles, ¿no? Entonces, pues sí, realmente, y lo del amor y el desamor también, ¿no? Pero porque también vivimos, creo, en una sociedad, ¿no? Que nos obliga mucho a pasar página como muy rápido, ¿no? Todos son como relaciones de consumo, en plan, hoy estás con este, mañana con el otro.
Y escribiendo este libro de El amor después del amor, me di cuenta que grandes creaciones sí, del arte, de la literatura, de todas, surgían a raíz de una ausencia, ¿no? De un amor que ya no está, de alguien que ha desaparecido. Y esta siempre... ¿Viste el otro día el hilo este que se hizo bastante, como esta palabra que odio, ¿no? Se hizo viral en Twitter, El de Her. el de Her y el de Lost in Translation. Sí, Yo conocía más o menos la historia y tú también lo la ponía en el comentas. libro, claro. Pero ahí visto otra vez en cascada, digamos, como en el hilo del tweet este, es que sigue siendo un historión, ¿eh? La historia esta de Sofía Coppola y de Spike Jonze, los directores de Her y de Lost in Translation, son como cartas de amor, ¿no? ¿Cómo se responden uno al otro cuando encuentran el momento para hacerlo, ¿no? A mí lo que me llamaba mucho la atención es que al final Her es una película 10 años, o sea, que se hace 10 años después de Lost in Translation, ¿no? Entonces yo pensaba, hay gente que necesita 10 años para escribir esa contestación, ¿no? Entonces Como yo con los WhatsApps, ¿lo ves? Hay Exacto, gente que todo requiere es... su tiempo y no puedes, porque luego viene una obra maestra, Laura. Es lo que pasa, La estoy esperando en tu caso, ¿eh? efectivamente. No, pero es verdad que hay gente que necesita, además, hay una palabra inglesa que me parece, que últimamente además la veo un montón, que es lo de closure, que es como el cerrar, El cerrar, sí. que no sé cómo traducirlo al castellano, Sí, pero no es hay. tener tu momento de cierre, de decir, mira, he tardado 10 años, pero aquí tienes esta historia, que es una contestación o lo que sea a Lost in Translation. Y los paralelismos entre ambos me parecieron de lo más curioso. Y que dos, además, para mí, obras maestras, ¿eh? Para mí también, ¿eh? Pero yo siempre cito mucho esa frase, ¿no? De que en la vida las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Y que a veces te pasas toda la vida pensando, tengo que escribir o tengo que hacer una película sobre eso, pero el momento te llega. No, pero es curioso porque a veces lo que tienes que hacer es ponerte con ello, ¿no? Que es un poco a mí lo que me ha pasado y lo que muchas veces le doy vueltas, ¿no? Que a veces quieres hacer algo, quieres ser perfeccionista, ¿no? Cuando Ujú. escribes. Y es un poco lo que le digo a la gente también que me consulta, ¿no? Que me pregunta algo. Pero a veces quieres ser perfeccionista y el perfeccionismo lleva a la procrastinación. Y la procrastinación lleva a la parálisis. Entonces son las 3 P's esas de la muerte que a mí me pasa cuando quiero escribir ahora tengo que escribir un nuevo libro, tengo que hacer nuevas cosas y hasta que, me pasó con este podcast también, hasta que no tienes todo perfecto, atado, tal, que eso nunca va a llegar, porque siempre va a haber cabos sueltos. Y a veces el querer tenerlo todo es una cosa tuya de inseguridad, de decir, mira, hasta que no me lanzo a la piscina, hasta que no tenga todo bien, sin ningún tipo de riesgo, y eso nunca va a ser posible. Y a veces eso es lo que hace que nunca te acabes de tirar. Pues yo creo que al final el perfeccionismo es miedo, muchas veces, ¿eh? Miedo a lanzarse, ¿no? Porque si tú, lo que decías del podcast, ¿no? O con un relato, si esperas a tenerlo todo, es que nunca lo vas a hacer, ¿no? Yo no sé cómo escribes tú, pero yo escribo un poco como por destellos, ¿Cómo ¿no? escribes tú? Cuéntame, por Bueno, favor. Me no. interesa mucho la rutina de... No, me interesa... Siempre pregunto y lo sabes que luego eh, cuando hablamos siempre me ha interesado saber qué programa usa alguien para escribir o qué rutina o cuánto tiempo le dedica. Y me encanta leerme. Tengo libros y libros sobre rutinas de otros escritores. Porque al final la mezcla de unas cosas o las ideas de unos y de otros, tú te creas tu propio estilo, ¿no? Yo no creo mucho en las rutinas, ni en las normas, ni... Yo lo que te iba a decir es, yo escribo un poco por destellos, ¿no? O sea, al final, ahora estoy escribiendo un libro de relatos, ¿no? Entonces yo he ido como recopilando un poco como esos fogonazos, ¿no? Imagina que estamos en una conversación, me dices algo tal, yo solo apunto. Eso de alguna manera Y como... luego suena poco estimulante para hablar contigo, ¿no? Imagínate que estás hablando conmigo, pues yo cojo mi libretita y No lo apunto en apunto ese la chorrada que momento. has dicho No. para... A cabo de 2 años dirás, te lo No, encuentras en un pero librito. es como que se van acumulando, o sea, son una acumulación de detalles. Tú, mi madre, quien sea, ¿no? Esto de tener un escritor en una familia no es una cosa que funcione demasiado bien porque de alguna manera siempre estás como atento a que ocurran cosas que te puedan servir a ti, que no Claro. son las mismas las que te sirven a ti que las que me sirven a mí. Pero entonces yo eso lo tengo como todo apuntado, entonces lo voy pensando y de repente hay historias que se caen por X, porque ya no te interesan o porque caducan de alguna manera, y hay Sí. historias que siguen ahí y esas son las que tú tienes que contar, o al menos es lo que me pasa ahí. Entonces tengo como muchos Words abiertos con una frase, por ejemplo. Mm. Entonces hay algunos que pues pasa un año y digo, bueno, si no has hecho nada con esto, es que no tienes que hacer nada, ¿no?
Y hay otros que, sin embargo, pues los he ido desarrollando. Y ahora cuando trabajo, por ejemplo, con relatos, normalmente escribo como todo de notas. O, por ejemplo, tengo una hoja de Word entera y ese es el relato que se va desarrollando, ¿no? Y de ese borrador pasa al relato y de ese relato pues hay varias versiones. Pero yo, a no ser que sea cuando trabajo de crítica o de periodista o a un reportaje tal, no me puedo poner un horario fijo. Porque hay veces que digo, vale, hoy tengo toda la mañana para escribir, pero no estoy inspirada por H por B, no sé, porque no estoy en el mood, porque igual me apetece más hacer otra cosa, o sea, no lo Y sé. ahí no te fuerzas tú, yo no te digo que, pero a veces es cuestión de estar sentado y de estar peleándote y de estar delante de la pantalla o de la libreta hasta que te salga algo, hasta que y ese trabajo también a veces es muy útil, ¿no? Es poco, no se ve a primera vista porque no tienes a lo mejor muchas páginas escritas o muchos párrafos, pero eso te ha servido, es como estar pedaleando en la oscuridad, ¿no? Que a veces, aunque no se vea, pero ese ejercicio te ha valido para que el día siguiente sea productivo. Sí, pero yo esos días, por ejemplo, que tengo muchos, lo que hago es cuando veo que no, pues me pongo a corregir otras cosas que ya he Sí. escrito, como para avanzar un poco, pero creo que Hacer también en gimnasia, ¿no? También te ayuda un poco a... A mí me pasa que a veces hago eso o que leo a otras personas o que sí, pero que es lo más sabio de desengrasa. todo, creo, es cuando realmente estás bloqueado, lo más sabio es que se te cerra el ordenador y hacer otra cosa. O sea, yo creo que también hay que saber decir basta, porque hay días que realmente igual lo que necesitas es salirte a dar un paseo, porque son las 8 de la tarde y no te va a salir nada más por mucho que te sientes. Sabes que te va a crear más frustración. Al revés, yo creo que esto de escribir no es como un trabajo que uno tiene de 9 a 5, ¿no? Y además, yo que sé, yo soy freelance, entonces como tengo como siempre muchas cosas y que tienen un plazo de entrega, entonces cuando veo que lo mío no me sale, que es muchas veces, pienso, bueno, pues tengo que hacer lo otro, ¿sabes? Que es, bueno, lo voy combinando y no tengo una rutina Y de lo alguna manera. combinas bien, porque a mí me cuesta un poco adaptarme a lo que dices tú, las entregas cortas que tengo yo de columnas o de historias que tengo que mandar. Y luego con algo más a largo plazo. A mí esa mezcla me cuesta, ¿sabes? El pensar, el tener que dedicarle hoy a algo más que entregable dentro de varios meses, a veces me puede lo inmediato. Bueno, yo siempre pienso que yo soy un poco limitada, porque yo puedo hacer solo una cosa a la vez. Es decir, yo no puedo estar escribiendo por la mañana un artículo y por la tarde otro distinto, porque es como que cuando tengo una idea tengo que hacer esa idea, ¿sabes? Entonces empezar otra de alguna manera o sea, Te me para, desordena, sí. sí, sí, me desordena y me resta del anterior, pero el fin de semana pasado estuve como en un congreso con varios periodistas que me contaron que ellos sí lo podían hacer, quiero decir que igual es un tema mío, ¿eh? Que no llego a hacer dos cosas a la vez. No, a mí me pasa, por eso te digo que a mí me pasa un poco eso y me cuesta combinar ambos formatos, por así decirlo, ¿no? El más a largo plazo y el más inmediato. Y un poco lo que dices tú, si estoy inmerso en una columna, en un artículo que tengo que mandar a corto plazo y que estoy muy metido, me cuesta apartarlo y centrarme más en lo otro. Además van Son mucho. ritmos distintos Sí, eso, también, son... pero también a mí me resulta muy distinto escribir relato que novela, ¿sabes? Porque la novela al final es como una cosa como mucho más sostenida en el tiempo, ¿no? Y es que el esfuerzo me parece radicalmente distinto que escribir relatos. Tú, yo qué sé, siempre lo digo, si no te gusta un relato, al final lo quitas de la antología o de la recopilación, y si estás escribiendo una novela, como no puede ser que al final y te quieras cargar una parte, porque entonces ya... O te cargaste a un personaje, a un tal Javier tu último, a un tal Javier que era un chico guapo, inteligente, con muchos valores, así te lo cargaste, fíjate, y no pasó nada. Fue otra Y novela, tu ya. novela no se debilitó, es curioso, lo cual dice poco a mi favor. ¿Tú cuándo una novela, Javi? Es complicado, es que me da mucho respeto. Todavía lo comentaba en una entrevista con María Jesús Espinosa de los Monteros de Sí. Podium y de Valencia Plaza, que es que las novelas, es lo que dices tú, que es como, también hago mucho ese símil, ¿no? Porque es como construir una catedral o una casa, tiene que haber muchas, tiene que comunicarse bien todo, tiene que Sí. ser estructurado, tiene que eh, tener sentido desde una distancia, no sé cómo decirlo, es algo, un reto muy ambicioso. Y siempre me da un poco de reparo. Tengo ideas, tengo inicios pero
es complicado y sobre todo tampoco he sido de esas personas que tienen una novela dentro, ¿no? Que es algo que la gente muy intensa a veces dice. Yo nunca he tenido, yo he tenido historias, cosas que quiero contar, pero no tengo el formato de esa gran novela o de esa historia larga y sostenida que quiero contar. No he tenido esa pulsión de momento. ¿Tú crees que hay gente que tiene una novela dentro o Pues es sí, una manera de conozco hablar? mucha gente, conozco mucha gente que me dice algo así, o que sí que tiene esa idea germinando dentro de hace tiempo y que ve que le puede dar para algo eh, de largo aliento, ¿no? A mí, pues yo soy más, como toda mi vida, siempre he sido de esfuerzos cortos y Hombre, a ver, pero hay gente que escribe novela y que sería incapaz de escribir relatos. Y eso es una conversación que he tenido pues, siempre con novelistas, ¿no? Que nunca se han metido en el relato y dicen, ¡buah! Es como mucho más, requiere mucho más perfección, requiere mucho más esfuerzo cerrar un relato bien. Y a mí me parece que es al revés. O ¿tú sea, qué autores de relatos recomendarías o regalarías a alguien? bueno, Ya, pero algo así. tantos. Hay muchos, ¿eh? Yo también tengo en mi cabeza varios. Yo, de hecho, tengo como. Bueno, guardo con mucho cariño un libro que tengo ahí de Clarice Lispector, Ajá, que sí. me regalaste tú, una antología Sí, suya de relatos en Nueva York. Que la verdad es que tú. No sé si se puede decir esto, pero tú trabajabas en una editorial en Nueva York y y te robaba me libros, lo puedes robabas. decir tal cual, ¿sabes? Pero fue tal cual, Sí, claro, me robaste tantos libros que tuve que tirar ropa para, o sea, claro. tuve que dejarme ropa en donde me quedaba porque no me daba la maleta y no me daba el peso mínimo. Entonces me llevé, es el mayor gesto cultureta que he hecho en mi vida, de renunciar a otros enseres míos y otras Es que eran por llevarme. maravillosos esos libros que Wow, era- unas ediciones preciosas, eran tengo preciosos. muchos. Y de hecho te diré que no me he leído todos, que me regalasteis que no sé cuánto me Yo me gastaron. llevé también media editorial, pensaba, mira, como no me pagan mucho, ¿sabes? Me Pues llevo los libros. pues tengo 30 por ahí. Además, Sí, sí. libros a veces que sí que he releído, cosas de autores japoneses Sí, buenísimos. es una Eh, editorial muy pequeña, pero que hacen un trabajo maravilloso. Sobre todo es con traducciones. Pero sí me acuerdo mucho del Inspector, porque justo cuando yo estaba trabajando ahí es el que se publicó. Y no sé, con respecto a lo que me decías de autores, mira, este verano leí un libro de A.M. Holmes sí, yo que se también. llama Días Días temibles. Temibles. Sí. Yo creo que todas las colecciones de relatos son irregulares. O sea, que es un libro que me parece irregular, Pero a mí pero me gusta que sean irregulares, ¿no? Te quiero sí, decir que además tienes la sensación de decir, este a mí no me ha gustado, pero a lo mejor hay alguien que le encanta y eso es bonito, ¿no? sí, porque lo lees desde otro punto y porque sí. Y a mí querer como darle esa regularidad a un libro de relatos me parece que es como pedirle peras al olmo, ¿no? Sí, bueno, pero también hay libros que tienen un libro, o sea, un relato Sí, bueno claro, y pues todos malos. Quiero decir eso que es como también un hay que disco. encontrar un poco el equilibrio. Pero el de Holmes me gustó. Lo que pasa que es que hay un relato ahí que se llama Días de Ira Sí, que me impactó muchísimo. O sea, y yo normalmente siempre estoy leyendo como muchas cosas a la vez y me impactó tanto que dejé de leer lo que estaba leyendo como para pensar en el relato. sí, Me contaron que había estado como muchos años para terminarlo. Es como un relato que tiene 30 páginas, ¿lo recuerdas? El de sí, sí, sí. la historia del corresponsal. No sé, en realidad tenía como todos los elementos que pensé que me hubiera encantado poder escribir a mí ese relato. Entonces, esto... Pero últimamente he vuelto mucho a Samantha Schweblin. No, no No la sé si la has conozco. leído, No. es maravillosa. Y luego tengo también a los clásicos que siempre los releo, que soy muy pesada, pero con Carver, Carver, sí, Cheever, siempre digo, exacto. Lorrie Moore también me Laurie encanta. Burbank, es divertidísima. Ah, sí, justo también hablé contigo mucho de él. Amy Hempel también son, no sé, es que... Mira, Margaret Atwood también tiene cuentos que me encantan. Bueno, tengo como una selección de cuentos y cuando a veces me pasa, que me quedo como sin inspiración y necesito que alguien, yo qué sé, me renueve un poco y los vuelvo a leer. ¿Te has leído este libro también de relatos que publicó la chica que lo reventó con aquella historia en el La de New Yorker? Rupenian, sí, Sí, que la se llama de Cat Person, ¿no? Cat El Person, relato sí. y que fue un bombazo. Pues mira, La pieza más leída, el sí. artículo más leído del New Yorker, que fue una historia loquísima. Y a mí, fíjate, yo lo leí y dije, bueno, puedo entender que... Pero que es... Me fascinó porque dices, tampoco me parece con toda la gente maravillosa que ha escrito en el New Yorker o todos los artículos o reportajes que hay, que este sea el más leído, que era una historia de una cita que salía Sí, mal sí. y dices, qué curioso, ¿no? Que no es por al revés, no quiero para nada menospreciarla, pero
que dices, joder, de repente esta historia cala muchísimo en la gente y no sé qué, no tiene tampoco algo Pero especialísimo. ¿sabes lo que tiene? Que describe muy bien cómo se te va una cosa de las manos. O sea, empieza todo con una cita que aparentemente, pues, oye, pues ha ido mal y tal y cual, pero es como la escalada del horror. Sí. Y llega, y Hay, eso lo describe muy bien. hay una frase también que me encanta, que es la de las malas historias, perdón, las malas decisiones siempre llevan a buenas historias. Y es verdad, ¿no? Que a veces Exacto, una claro. mala decisión, de repente un desvío, es un poco lo que le pasa a esta chica, ¿no? Que metafóricamente es una cita que va, se le está yendo de las manos y que va hacia el Claro. horror. Y es como típica película que tomas un desvío, una rotonda y de repente te empiezas a meter en un pueblo zombie y ¿Dónde está el error inicial? Creo que hablaba Vilamatas de esto, de que las cosas se tuercen en un punto que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Pero bueno, salen buenas historias, pero pasas el mal rato. O Sí. sea que en la realidad más vale no equivocarse. No, todo. Pero con Rupenian me pasó, ¿ves? Lo que hablamos antes de la irregularidad de los relatos, es un libro que tiene 2 relatos buenos. O sea, este y el que es como el homólogo, más o menos, el del chico. O sea, es que cuenta más o menos una historia un poco parecida desde el punto de vista de un chico y me gustó, pero me pareció un libro pues irregular. Ahora, eso sí, me gustó leerlo, también, y creo que sí que dan el clavo, cuando dan el clavo. Lo que pasa es que, bueno, ahí está, como los discos que solo tienen... Una canción buena. Exacto, sí, sí. ¿Tú cómo ves? Es que es un tema que siempre te he preguntado porque me interesa ver por cómo lo enfocas. A ti cuando hablas de los vínculos, ¿no? de la familia, ¿cómo consigues? Porque a mí a veces lo pienso, ¿no? Y digo, tampoco a la gente le puede interesar la vida de una familia normal, ¿no? Una familia al uso y dices, a lo mejor con toda una historia así, tampoco está... Pero luego ahí está llena de... La literatura está llena de libros que son fascinantes, que cuentan eso, lo cotidiano, ¿no? Para ti, ¿por qué es importante contar la vida de las familias? Porque Porque uno se entiende muchas veces por lo que ha vivido en la infancia, o al menos yo creo que la mayoría de las veces es como súper determinante lo que hayas vivido cuando eres niño, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que le afecta más y que le afecta menos, ¿eh? Entonces, a mí siempre me interesa mucho ver cómo esa parte de los orígenes, ¿no? Cómo te ha afectado lo que eras y lo que has vivido en lo que te has convertido, ¿no? Entonces, el tema de la mochila que llevamos. Entonces, yo creo que esto que dices que, bueno, sí, la literatura es que está llena. O sea, al final lo más interesante para mí es eso que nos ha convertido en la persona que somos ahora, ¿no? Entonces, eso es tu familia, tus orígenes, tus parejas, ¿no? Entonces, me parece una fuente inagotable de prismas con los que abordar la realidad. sí, que a veces queremos escribir sobre algo muy complejo o elevado o distante y tenemos la historia más fascinante justo delante o al lado, o que tampoco tiene que ser fascinante, sino que al de al lado le gusta leerla. Yo siempre digo que, y me gusta esta analogía, no porque la haya sacado yo de la manga, pero para mí el tema de las familias es como, lo veo como un cuadro, ¿no? Que todos tenemos en casa, ¿no? De un retrato familiar, ¿no? De nuestra familia, y que todos lo tenemos un poco torcido. Y todos siempre queremos un poco nivelarlo y Claro, ponerlo recto, mira. ¿no? Y además, ¿sabes por qué? Porque cuando vamos a otras casas, lo vemos perfectamente alineado y cuadrado, ¿no? Claro, Pero pues... no nos damos cuenta que cuando sales de esa casa y pegas el portazo, se vuelve un poco a ver. caer también ese cuadro de otras familias. Y entonces esa lucha por estar siempre tratando de nivelar el cuadro para que se le vea perfecto y para que los de fuera vengan y vengan nuestro retrato de nuestra familia perfectamente cuadrado, es como una lucha constante. Y hasta que llega un momento en el que aceptas que dices, mira, así un poco Claro. torcido, tampoco está tan mal. Pero yo creo que está esa frase, creo que la decía Caetano Veloso, ¿no? Que de cerca nadie es normal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a las casas de los otros y la madre es maravillosa, el padre es maravilloso, porque estamos 5 minutos ahí. Tú vuelves a tu casa y tú sabes las dinámicas que hay, los rituales, tal, y a ti te parece súper extraño, ¿no? Entonces, me di cuenta estas Navidades, mirando o sea, un álbum de fotos de mi familia y tal y cual, que yo en realidad, o sea, vi fotos que nunca había visto, ¿no? Pues de mi madre, mi padre y yo, pues cuando yo era muy pequeña y tal. Yo esas fotos nunca las había visto, ¿no? Entonces ahí pensé, ostras, realmente
conoces a veces muchas más las historias de los demás que las tuyas, ¿no? Porque preguntarles a tus padres determinadas cosas, entras ahí igual en cosas que a ellos no les gustaría hablar, etcétera. Entonces, no sé, es que me da la sensación que estamos toda la vida rodeados de gente que vemos a diario y los damos como por hecho, porque tu padre es tu padre, no hay nada más, tu madre es tu madre, no has ahondado en la persona que eran antes. Entonces a mí me interesa mucho esa dimensión como desconocida de lo que tenemos más cercano, ¿no? Y eso es de lo que a veces se nutren como mis novelas, de esa fascinación cuando pones el lente de aumento sobre lo que tienes al lado y que nunca le has dado valor porque lo has tenido siempre, ¿sabes? Sí, me gusta mucho esa forma de acercarse a escribir. Y ahora que, o sea, tú, por ejemplo, a mí es que es algo que me preguntan mucho y quiero saber tú también cómo tu opinión, ¿no? Para alguien que empieza a escribir o que quiere escribir o que tiene una historia de contar, ¿tú qué consejos les das para acercarse más allá de la publicación, que creo que es algo que va a su paso, pero toda esa gente que empieza a escribir, que manda cosas o quiere publicar algo, ¿qué consejos les puedes dar? Yo siempre les digo que hay que ser muy perseverante y muy constante. O sea, y que si realmente creen que tienen o sea, que tienen que escribir y que tienen el talento para hacerlo, porque también hay veces que, bueno, pues también te encuentras con gente que te dice, no, pero no sé, pero me voy a apuntar a un curso de escritura y tal. Y yo tampoco creo que todo el mundo pueda escribir, ¿no? O sea, que decir, también creo que tienes que tener como unas bases, ¿no? Pero una vez que, pues que ves que es gente que lo hace bien y tal, siempre les digo, ostras, pues para mí lo más importante es tener mucha paciencia, porque es un mundo difícil y es un mundo que mucha gente está escribiendo y mucha gente es muy buena, y perseverar. Y que es muy difícil entrar, o sea, bueno, es muy difícil en primer lugar terminar una buena novela, un buen libro de cuentos, sobre todo del que tú estés contento. Sí, Y que una sea vez consistente y que... y que, o sea, y que escribas para ti. Bueno, mira, eso siempre les digo, que tienes que escribir para ti. O sea, no para gustar a tu editor, no para gustar a los Ya, demás, no eso para... además es una fuente de bloqueos importante, ¿no? Porque a veces, Claro, a todos nos ha pasado además, que te sí. hacen un encargo de una publicación, de un periódico, de una revista, de una editorial, y a veces, en muchas ocasiones, te bloqueas con tanto querer gustar o querer encajar en lo que esperan de ti, ¿no? Y a veces es un poco cliché, no es un cliché, pero No, pero es pero real, lo de ¿eh? O escribir sea, para ti mismo, yo a veces también lo he comentado mucho, que es muy útil un consejo que leí a la directora más mítica de Vanity Fair América, que decía que cuando ella le pasaba mucho que a lo mejor encargaba un artículo al típico escritor consagradísimo o a la Joan Didion de turno, y que muchas veces incluso esa gente se bloqueaba o que esperaba claro. demasiadas cosas y decían, tú escríbeme como si fuera una carta a mí. En ese formato me parece bastante útil porque te quitas un poco esa presión y estás escribiendo para una persona. No estás escribiendo para el consejo para la gente que te va a leer, para tu público que tú no ves, para el lector típico de tal Mm. periódico, de esta revista. Y al final quieres agradar a tanta gente distinta o quieres adaptarte porque crees que tu trabajo, ¿no? No es obviar a qué público va dirigido, a qué sector de la población puede ir tu libro, o lo que sea. Al final es como en Si lo ese haces para formato. ti, lo harás, o sea, para ti me refiero, sin pensar para quién estás escribiendo, yo creo que lo harás bien, o al menos tú estarás contento con eso, ¿no? Yo a veces me han pedido relatos, a mí me cuesta mucho escribir por encargo, por ejemplo, me dicen, hazme un relato sobre el verano. Pues a mí eso me bloquea mucho. Pues a mí, fíjate, yo se lo echo de menos, porque ¿En serio? a mí últimamente todo el mundo me dice, escribe sobre lo que quieras. Pero además, quiero yo que me den No, carta blanca, lo que quieras. Y eso al final, tanta libertad, tanta... Ya. Dices, necesito algo un poco más que me encauce, que era algo más limitado. Necesito algo más acotado, porque si no, no puedo estar tirando siempre de las cosas más... A veces es tener un tema, aunque sea algo... Es Ostras, que el verano es muy ya. amplio, además, te da mucho tal. El problema es que te digan, escríbeme sobre Temática la veraniega. O reproducción del sea, no sé. cangrejo. Claro. Ya, pero yo qué sé, te dicen temática veraniega. Entonces tú empiezas a pensar ya no solo en la temática veraniega, sino en la revista a la que está, o sea, el público que lee esa revista. Ya empiezas a tener, No, cada vez empieza a por estar más supuesto, sí, sí. coartado, entonces dices, vale, voy a hacer algo que nunca haya hecho para esa gente. Sí. Y yo ahí he terminado haciendo unos desastres, pero y que luego al final
salían cosas que no me gustaban a mí, porque no era yo, porque había tratado de hacer otra cosa distinta. Y por eso cuando la gente... Pues así como toda la vida, yo creo, ¿no? Que también a veces, Claro, pues cuando quedas con una persona las primeras veces, quieres ser otra persona a veces y te comportas de una forma que no eres tú natural, o vas a una reunión y te comportas como quieres transmitir una seguridad o quieres transmitir una forma de hacer las cosas que no eres tú, y al final es que eso acaba desembocando siempre en el fracaso. sí, porque bueno, al final lo que decimos, ¿no? De lo auténtico al final se ve, ¿no? Entonces ¿No? Y cuando... tendemos a veces a infravalorar lo nuestro, que no vemos o que no somos tan Pero porque conscientes lo de tienes ello. dado, es lo que Claro, decíamos de la familia, ¿no? Lo que, al final lo que tú eres, tú ya estás tan acostumbrado que ni siquiera lo eres, o sea, sí que lo valoras, pero sí, piensas, igual siendo de otra manera me vendría sí. mejor. Bueno, yo A mí me decía no esto sé. un director de un periódico que me decía, pues al final eh, yo contrataba gente para escribir sobre política y me decía, pues al final contrataba a uno de derechas y me escribía como un poco de izquierdas porque era Claro, lo que no se esperaba de él. Y el otro de viceversa, me decía yo, y uno de izquierdas se empezaba a poner como más de derechas porque pensaba que era lo que quería sorprender y querían que no le metieran en un saco determinado, ¿no? Y al final, pero porque todos queremos en algún punto ser como el de al lado. O sea, y que eso queda mal decirlo, ¿eh? Pero a mí me ha pasado muchas veces de estar escribiendo algo y de repente leo pues el libro de otro y digo, joder, pero ¿cómo sí, pues sí, que bien sí. escribe? Yo ya no podré... Bueno, pues porque somos humanos, también te comparas. El día que tienes malo y ves que... y lees un artículo precioso de otra cosa, pues dices, ay, pues mira, nunca lo voy a hacer así. Pero Sí, igual es sí. que soy un poco drama No, queen a no, veces, no, pero, a veces no, siempre, pero por pero otro lado, pero siempre estoy, ahí también. en eso estoy de acuerdo contigo, Pero yo que lo digo, o sea, a la gente le da mucho pudor luego decir estas cosas, ¿no? Pues oye, no pasa nada. Malos días los tenemos todos y es normal que a veces te compares y tengas el día este que digo yo, malo a la semana o al mes, que digas, pues no voy a escribir nunca más. Ya no, y está, además te es dura media verdad, hora, y es pero ya verdad que está. lo lees y que lees a otra persona y dices, va, muy bien, no voy a, yo no puedo vivir de lo que vive este en mi vida porque lo que acaba de hacer es imposible. Pues entiendo que sea como a lo mejor el típico deportista que ve haciendo a Simon Biles Claro, la pirueta del 10 perfecto esta y de repente dices, pues yo para qué me voy a intentar aquí hacer algo porque, claro. pero bueno, al final todo acaba saliendo más o menos. Claro, pero Y mira, la- últimamente leo a Valeria Luiselli, que es una de estas mujeres que digo, ¿para qué la estoy leyendo? Para cada día decir que voy a dejar de escribir yo también. Pero bueno, pero me parece también muy admirable, ¿no? En plan, que haya gente que escribe así y que, no sé, que de alguna manera lo puedas admirar, yo además ¿sabes? el otro día también lo comentaba que soy bastante indulgente con los libros, en el sentido de que em, siempre rescato algo, un personaje, una Sí, escena, un protagonista, algo, lo que sea. Digo, ya ha merecido la pena leer este libro. Pero de vez en siempre. cuando, me ha pasado este verano, me encontré un libro que me pareció, de verdad, malísimo. Vale, no te Y puedo preguntar, ¿no? no, porque no, sobre todo además, tampoco es tan conocido, me lo leí de casualidad y tampoco es cuestión de hacer sangre. Pero dices, me pasa una vez cada mucho tiempo y dices, joder, qué bien, porque te das cuenta de que... Al menos lo haces mejor, Sí, ¿no? exacto, ¿Ves? Es no, que no, ¿ves cómo has sacado algo bueno y que ya? dices, no, y que dices, bueno, esto no... o sea, además, es muy útil porque ves los errores que él comete, o sea, ves errores Sí, que esa persona comete y dices, mira, aquí, pero aprendes, porque dices, ah, mira, y con buena intención, dices, mira, aquí esta descripción o esto tal, o esta expresión está mal usada aquí, y al final te viene bien leer también cosas no tan buenas, porque aprendes y digamos que ves, es un caso práctico, digamos. al final nos vemos en en los demás, para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Pero bueno, No, por supuesto, elabora, elabora. no voy a seguir por ahí. No, porque ya está. Cambios de tema. Cambiamos de tema. Tú estás todo el día, últimamente estás viajando un montón, ¿no? En tu Instagram que cuentas ahí Claro, en formato diario, que está claro, muy bien pero usado en ese... pues yo viajo porque o sea, yo trabajo, en realidad, yo no trabajo como escritora, porque, bueno, ya sabemos en este Todo país, esto es una farsa, todo esto es entonces, una no, farsa, tú exacto. Escribo cuando puedo. No, en eres realidad es... profesora de yoga en realidad, ¿no? Exacto. Solo. No, pero en realidad sí, escribo cuando puedo. Yo trabajo en un estudio de un fotógrafo que se llama Jordi Bernadó y tenemos, pues, trabajo para él en algunos proyectos y otros proyectos los tenemos a medias. Y entonces él viaja mucho y él da la casualidad de que no habla inglés. Entonces le hago un poco de chica para todo, pero también, yo qué sé, pues escribimos
O sea, hacemos cosas a medias en el sentido, yo qué sé, pues montamos una exposición y él hace las fotos y yo hago pues todos los textos o ideamos cosas para hacer juntos, no sé. Y entonces de ahí o sea, esa es la razón por la que viajo, porque mucha gente me lo pregunta en plan, ¿pero tú qué haces? ¿Lo haces por ti misma? No, o sea, y me encantaría, pero normalmente son proyectos que compartimos. Y en mi día a día, que antes me preguntabas por mi día a día, pues yo todas las mañanas pues estoy de 8 a 2 en el estudio y por la tarde es cuando me dedico a pues, hacer de crítica literaria, escribir mis cosas para distintas publicaciones y mis cosas así más como de libros o relatos, etcétera. A veces lo que sí hago es llegar un poco más tarde al estudio porque yo trabajo mucho mejor por las mañanas, en plan cuando tengo que pensar, soy más fresca Sí, no, para lo que me pasa. es mis cosas. Si estoy de 7:30 a 9:30 y puedo ir a las 10 al estudio, pues me va perfecto. Lo noto, por ejemplo, en los podcasts. Me gusta hacerlos ¿Sí? por la mañana porque la gente está como más fresca y menos cansada del día y tiene ideas un poco más... No le cansa tanto o no le puede... O les noto más... no voy a decir interesantes, pero cuando es por la noche ves a la gente que en otro estado de ánimo, más, un poco más crepuscular, ¿no? Un poco más otro estilo. Y por la mañana siempre está la gente muy... Bueno, ocurren muchas cosas y a la gente le gusta... Pues mira Murakami, que se levanta a las 4 de la mañana a a escribir las todos los días. 4 de la Sí, mañana. se pone jazz y se van a escribir todas las mañanas de 4 a 9 o algo así, y luego sale a correr. Buah. Fíjate, una vida de monje, ¿eh? No, y a las 4 no me verán nunca a mí levantándome, Bueno, ya te lo acostándote digo. puede que sí, ¿no? Acostándome igual. Madre mía, a las 4 me parece como bastante inverosímil. Pero bueno, dicen que por las mañanas tienes un estado mental como más cerebral, de alguna manera, y a veces lo he probado. Si escribo un relato por la mañana me sale algo como mucho más, no sé, no cerebral, sino como mucho más conceptual, mucho más seco, etcétera. Y si he probado de escribir por la noche, es como más sentimental. O sea, Sí. más desde el sentimiento, no quiero decir ñoño, pero en plan como más, sí, desde otro punto. Entonces prefiero, ¿sabes? Porque luego hay gente como tú que me llamáis de McQueen, prefiero escribir por la mañana, ¿sabes? Es que solo tú puedes titular a tus libros Piscinas vacías Oye, ¿qué y... problema hay con No, piscinas me encanta. vacías? De A hecho, ver. te diré, no sé si lo sabes. Mi última columna en Vanity Fair se llama Piscinas vacías, un homenaje a... ¿Y no me citaste? no, porque de hecho te lo Qué voy a poner bien. en la entradilla. Lo quise poner en la entradilla como Vaya por a Dios. medias. Y es un homenaje velado, es un Qué homenaje que son los fuerte más me bonitos. parece. Son los más bonitos. Y, y piscinas vacías, porque hablo justo de esta época, ¿no? Que las piscinas empiezan a vaciar y son Sí. como más, un poco más tristonas a veces. Em, piscinas vacías y qué vas a hacer con el resto de tu vida. Y el amor después del amor. Si esos libros no son de auténtica drama queen, que además los tres pueden estar interpretados en, imagínate, una película con Julia Roberts y con... Mira, tienen todo, tienen ese nombre dices, aquí voy a llorar, vengo a me va a llorar. tocar. Vengo a Hoy llorar pillo. y llevo los Kleenex y me parece bien, ¿eh? Sea lo que voy. No, pero mira, de todos los títulos, a mí el que más me gusta es Piscinas vacías, pero simplemente porque en realidad no es como drama queen, como dices tú, pero hay muchas cosas que son inútiles en la vida, pero yo qué sé, de repente un vaso, si no te sirve como vaso, lo puedes reconvertir en jarrón. Y esto es muy tonto lo que estoy diciendo, No. pero una piscina vacía, o sea, no la puedes reutilizar, ¿no? Y en eso, ¿qué decir? Umbral, creo que era, no sé si era Umbral o Cela, creo que era Cela, que la tenía llena de libros. Los tiraba ahí. Bueno, Se iba eso me da tirando un la poco de piscina vacía. penita. Sí. Es aún más triste todo No, todavía. claro, Es como un depósito de cadáveres o una fosa de de libros. libros, Una ostras. fosa común de libros. Pero, pues por mucho que le den esta utilidad, a mí me parece que una piscina vacía es como una oda a lo que ya no está. Y por eso me parecía como es que es un objeto, es algo tan grande, ¿no? Que está clamando como al vacío, ¿sabes? Sí. Porque entonces, no sé, me parece como una buena metáfora para explicar lo que hacemos con muchas relaciones de la vida, ¿no? Cuando las pierdes, ¿no? Pues que ya no las puedes utilizar de otra manera. Madre mía, me acaba de... Está aquí. Me ha mirado Alberto de aquí, el jefe del podcast de sonido y todo esto. Está como... llorando, tiene el No, Kleenex, no. lo acabo de Me ver. mira como en plan, lo ha clavado. Ha dicho todo lo que siento por dentro yo ahora mismo. No, pero es verdad que a veces nunca lo había pensado así, el concepto de la piscina vacía como algo que no es utilizable, ¿no? Que es como a veces ese elefante en la habitación gigante del que nadie habla, pues un poco la piscina a veces son así en Sí. nuestras vidas. Bueno, Javi, Pero a mí me gusta mucho también, los títulos con una interrogación, por eso del mío lo llamé así, y por eso ¿qué vas a hacer con con el el resto resto de tu de tu vida es vida? bastante... Porque además ya
estableces un diálogo con el lector y además es como muy abierto. Y Siempre la gente cuando lo compraba, a veces los lectores, es que a mí una de las cosas que más me gusta de escribir y lo más agradecido es la gente que te escribe. Es que me parece una maravilla que se tomen 5 minutos para decirte gracias o para decirte, mira, me he comprado el libro y tal. Y siempre me escribían con esto, menuda pregunta. Pues me lo pregunto todos los días, ¿no? Que es una cosa que te interpela directamente y que en realidad en el libro no es una pregunta que se hace la protagonista, es un verso de un poema de Adrienne Rich, ¿no? O sea que para mí era no el diálogo perfecto, pero sí, porque de alguna manera era un verso de una poeta a la que admiro mucho y es una pregunta que yo me he hecho 20.000 veces y que uno se hace sobre todo cuando le ocurre algo. O sea, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? Es cuando te acaba de pasar algo que te ha trasbalsado, ¿sabes? No te la haces después de tomarte un café y que tienes un día normal, etcétera, sino que marca, es como una pregunta que marca un inicio y un después de tu incluso a vida. veces cuando ha pasado algo bueno, ¿no? También, Sí, por ejemplo, a mí es algo que... Es algo que lo vi además en una... ¿Dónde lo vi? En una película, una serie, que dicen que es algo muy americano, ¿no? Pero que es verdad que cuando tú publicas algo, ajá, ya la pregunta que todo el mundo te hace es ¿y el siguiente para cuándo? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Y es, que es ya. una pregunta que me hace la gente con muy buena intención, amigos míos, pero que me agobia muchísimo cuando digo, a ver, estoy sacando aún todavía ediciones, déjame un poco que repose esto y dame tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? What's next? Es la pregunta, ¿no? Pero porque, bueno, es lo que hablamos también, de cómo vivimos ahora, siempre esperando lo siguiente. O sea, en plan, ¿y qué pasa? ¿Y después? ¿Y cómo termina la película? ¿Y la serie? ¿Y qué vamos a hacer mañana? Y en vez de, ¿no?, Y centrarte en lo que todo, estás ahora. incluso las relaciones personales ahora con el tema de Tinder, el Bueno, swipe este, claro, a mí me parece venga, el siguiente, la siguiente, siguiente, mercantilización total siguiente, de lo que next. son las relaciones. Esto puede a lo mejor estar bien, pero el siguiente, necesito continuamente estímulos. No sé, yo alguna vez he tenido Tinder y la verdad que el tema de... Es que me parece como perverso el tema de pasar a las personas como opciones. Sí, es un Igual estoy poco... diciendo una cosa como muy tonta, ¿eh? Y que te acostumbres y tal, pero que la primera vez que lo vi me pareció como muy surrealista, ¿no? Porque es lo mismo que haces, yo que sé, cuando estás mirando las fotos del TripAdvisor, en plan, con las fotos de la cama, fotos del desayuno, fotos y tal, estás haciendo lo mismo con una persona. Entonces, ahí no sé, me dio como para pensar un buen rato. Y lo que digo es que muchas veces acabamos tratando a las personas como tratamos a los objetos, porque las adquirimos de esa misma manera, como si fuera un catálogo. Entonces se escribe mucho sobre citas desastrosas en las que pues estás quedando de repente con un tipo durante un mes y desaparece. Tú sí, Ghosting se llama eso, el ¿no? Ahora. ghosting. Claro, pero el ghosting Estoy yo... muy puesto, como puedes ver, Laura. Mira, no, pero que es verdad. Pero en realidad a veces pienso, ¿por qué ocurre eso? Pues ¿Ahí a te han hecho veces... ghosting alguna vez? Pues Aparte de yo con... aparte de ti, aparte de mí con el WhatsApp. hombre, me lo han hecho, pero me lo han hecho más en la realidad. O sea, tíos que he conocido en la vida real, ¿sabes? No por aplicaciones, pero que me da la sensación que el ghosting tiene más que ver con cómo has conocido a veces a una persona, ¿no? Yo he visto amigas y amigos, o incluso yo, que tampoco me lo tomo tan en serio. Sí, claro, No, que no dices, sé, bueno... pero bueno. Uy, no sé. Es un tema interesante siempre este. Además, me gusta mucho, o sea, me parece un tema, lo que dices tú, que es como más como observador externo, Claro. te genera muchas preguntas. Este tipo de aplicaciones y cómo ahora nos relacionamos, cómo cambia todo, cómo... Y que no se habla y que a veces es como, no puedes decir... Mira, yo solo he tenido una vez Tinder y no llegué a quedar, porque aparte me lo bajé en un viaje que estaba en Georgia. Y estábamos con una amiga y dijimos, vamos a bajarnos... Y dijiste, en Georgia hay que pillar. En Georgia hay que hacer algo, ¿sabes? Porque no teníamos mucho plan. Y... Pero me produjo, es lo que te digo, o sea, un sentimiento como muy ambivalente. O sea, que no te sé decir si bien, mal, o sea, no estoy juzgando, ¿eh? No, Simplemente a mí... al revés, y además, eh, sobre el papel... es acercar a las personas. O sea, y entiendo que a lo mejor la persona el equivalente a Georgia, a lo mejor en Sí, algún pueblo de España, de la España vacía esta o lo que sea, pues ha conocido a gente fascinante, incluso he conocido, un amigo mío tiene ahora una boda de una pareja que se conoció en sí, Tinder. sí. Y no me parece que conocerse en Tinder sea peor que por otros medios. ¿Por qué conocerse en Tinder va a ser peor que conocerse en un bar o una discoteca? ¿Por qué lo vemos con No, no, peor? no. Eso es mucha gente. O sea, yo, por ejemplo, lo veo como otra manera, simplemente. Lo que pasa que cuando hablamos esto de hacia dónde va la sociedad
cómo nos relacionamos y tal, pues me parece que es un poco de usar y tirar todo. No, y es como todo, además, O sea, no, y todo esto que es un poco nuestra sociedad también ahora pues eso, que muchas veces lo he dicho, yo, por ejemplo, voy mucho en, como todos, en Ryanair o lo que sea, sí, y yo no soy tan crítico con Ryanair, digo, mira, es el servicio que te ofrecen, hay es cosas, lo que hay, hay sí, cosas ya que lo te sabes. para mí, Sí. digo, por ejemplo, en esa época, ya creo que ya no lo hacen, porque pasaba una señora y te iba arrancando la tarjeta de embarque como de mala manera, te lo hacía Claro, como para... sí, Y digo, joder, si fuera un poco más delicado esto, o sea, mínimo, o sea, no es necesario ser tan agresivo y hacerlo tan feo. Digo, sí. no es tan necesario. Pues pasa un poco con Tinder. Si el concepto este del swipe Sí, si fuera un fuera poco más, diferente, más tranquilo, sí. sí, algo más relajado, algo menos, menos Pero salvaje. pero hemos empezado, si te fijas, hemos terminado hablando de Tinder y hemos empezado hablando del ¿y ahora qué? Sí. ¿No? Que en realidad es que de alguna manera es todo lo mismo. Este afán de hacer otra cosa. Ay, no te va bien, va. Otra, otra, Sí, y otra. ese también, fíjate, y enlazando un poco con lo que hablábamos antes, me he encontrado a mucha gente, para mí, brillante en campos distintos, ¿eh? Te digo, en todo. No me refiero solo al tema de escribir o del periodismo. Gente brillante que esa falta de paciencia es lo que yo desde una distancia veo que les ha impedido triunfar lo que querían. Es decir, que quieres automáticamente... Yo sí te lo contrario, la verdad, ya a lo mejor peco de inmovilismo, pero hay gente que dices, necesito crecer, necesito irme ahora a este otro trabajo que a lo mejor me ofrecen un poquito más, pero que es otro reto, y la necesidad del nuevo estímulo, del nuevo reto, Mm. del nuevo, y a cambio de sacrificar el camino más largo, el camino más tedioso, o ver siempre el nuevo paisaje, pero al final acabas poco a poco llegando. ¿Sabes? Y a veces es lo que he notado. Bueno, pero porque tenemos mucha prisa, creo que por tenerlo todo, ¿no? Hemos vivido en una sociedad en que nos han dicho que podíamos potencialmente tenerlo todo, ¿no? Si te esfuerzas, yo qué sé, pues puedes irte a hacer un máster aquí, puedes hacer o no, o puedes quedar... Pero yo creo que todo eso paraliza. ¿Tú has tenido mucha prisa o no? Yo creo que no. Pero en algún momento, cuando no te salen las cosas, siempre es muy goloso pensar que podrías hacer otra cosa. Claro. Porque al menos la generación de mis padres, pues no lo... O sea, lo tenían todo mucho más acotado. Ahora mismo, antes pues viajar era mucho más difícil, moverte era mucho más difícil. Ahora mismo yo tengo la sensación que lo hemos tenido todo. O al menos hasta que llegó la crisis, ¿no? Entonces, de alguna manera tenías en tu cabeza que podías llegar a cualquier parte. Y eso es terrorífico y paralizador. Porque te cuesta mucho más decidir. Tenerlo potencialmente todo es tener potencialmente nada. Entonces, yo me relaciono con mucha gente en plan, ay, puedo hacer esto, tal, y al final acabas Pues sin hacer nada y quedándote. Yo te he visto siempre bastante bien dirigida. Es decir, que a ti te gustaba mucho escribir y siempre te he visto con la meta o con el objetivo claro. O sea, luego puedes llegar como sea, por ejemplo, a mí, tu forma de llegar a publicar me parece muy meritoria. Es decir, sobre todo el autopublicarte primero y luego acabar en Alfaguara, pues es una operación que no todo el mundo hace, ni tiene agallas, ni cree que a lo mejor es el camino adecuado, ni es el más Sí. ortodoxo, por así decirlo. Sí, sí. De todas maneras, también hay un tabú con todo esto de la autopublicación, ¿no? Yo recuerdo que, o sea, yo siempre he estado trabajando, o he estado vinculada al mundo editorial y entonces sabía lo que era intentar publicar relatos siendo una autora joven, Sí. primer libro, etcétera. Entonces, al tener 3 o 4 negativas, ya pensé, bueno, Laura, te vas a comer ahora las 30 que te faltan. Y pensé, igual me doy la oportunidad de hacerlo a ver cómo va. Pero yo también creo que es mucha suerte. La importancia también de saber encajar un no, ¿eh? Que también es un poco... Y de las malas críticas, porque yo algo no sé a ti, generacional. pero bueno, claro, es que venimos de unos momentos en los que te daban premios hasta por participar. O sea, no nos han enseñado a recibir un no. Sí, eso salía una villita en New Yorker que me encanta, que salía un niño volviendo a casa con un trofeo enorme Claro, y decía, mira, hemos quedado séptimos. claro, pero Y es un eso... poco así, ¿no? Pero eso es nefasto.
O sea, a un niño hay que enseñarle que en la vida se pierde muchas veces y no nos han enseñado a decir ni claramente que hemos fracasado, ni que hemos perdido. Y yo qué sé, cuando te empiezan a llegar negativas, porque tú te piensas en la vida que por sacar buenas notas te van a poner la alfombra roja luego para trabajar, y pues que no. O sea, yo hubiera preferido 1000 veces que de niños nos hubieran enseñado un poco esa cultura, también de saber perder, ¿sabes? Yo no sé tú... O sea, eso que decías de encajar un no o las malas críticas. Yo cuando salió la novela y me cayeron alguna mala crítica, pero de estas aparte, no que se ensañan, pero sí que dices, te lo podías haber ahorrado, ¿sabes? Pero le das la vuelta y me parece casi que creces más, y es un poco tópico, ¿eh? Pero también viendo lo que igual pues no gusta tanto o las cosas que podrías haber mejorado, quiero decir que... Pero me ha llevado mucho tiempo decirte esto. Yo antes es que prefería es que ni verlo. No, a mí, yo, vamos, no por, no por nada, pero que el encajar encajar un no y decir no me ha costado siempre mucho. Bueno, O decir sea, no estoy en ello, decir pero no es muy sí, sí. complicado y decir y saber, Y no puedo hacerlo, ¿sabes? eso es muy complicado. Y a veces, pero, por ejemplo, eso también un poco lo que te decía de libros de otros escritores, de un poco de ellos cómo han lidiado estas cosas, es muy útil y muy esclarecedor, porque de repente te das cuenta y dices, es que a todos, gente brillantísima, Mm. ¿cuántas veces le rechazaron? Pero además, infinidad de veces que dices, es que no es que fuera una vez, o te hablo de Fitzgerald, te hablo de J.K. Rowling, te hablo de cualquiera. Y Sí. dices, qué flipado soy yo si pienso que en la vida me van a aceptar todo el mundo me va a decir que sí. Y además te diré, y no es por tal, pero yo he tenido la fortuna o he tenido un poco que he publicado siempre donde he querido, donde me han llamado. Yo en mi vida he movido nada de lo que he escrito o tal para que me publique. Nunca. Entonces, claro, el día que me Pues es digan, interesante que lo hagas algún día simplemente para ver cómo reaccionas también. O sea, de verdad que creo que es interesante el tema de fracasar. por supuesto, ¿Sabes? yo he fracasado muchas veces en mi vida y lo veo muy aleccionador y bastante útil. Además, no es una cosa que digas, este discurso un poco de emprendedor de arruínate una vez para... No, hombre, no, es que... Pero sí que es verdad que el perder las cosas o fracasar y además Mm, muchas veces lo útil que es, como todo, como pasa con el tema de escribir, las historias que te encuentras por ese camino que no esperabas hacer. Es decir, que si tú quieres ir por un lado, acabas rodeando por otro y al final te encuentras un montón de historias, un montón de cosas que son tan o más útiles que tu idea original. mm. Pero mira, ahí, no sé si la has visto, creo que es en Netflix una serie que se llama Losers. O sea, creo que es una serie Ah, de documental. perdedores, ¿no? Claro, De porque deportistas o de gente que ha sí, fracasado, pero sí. no de lo típico que tú me estás diciendo, Fitzgerald, ¿no? Ay, mira, es que le rechazaron 30 y a la 31, buf, Sí, mira, 400 premios. No, gente que quería hacer una cosa y terminó no haciéndola. A mí estos son, o sea, y no perdedores, o sea, no considero que sean perdedores, simplemente considero que tienen una historia súper válida que contar, porque en la vida no siempre te salen las cosas como tú querrías, ¿sabes? Y viendo esa serie pensaba, ostras, realmente a los niños les deberían contar que esa opción existe y que es igual de válida que la otra y que, bueno, pues que luego te tienes que reinventar o lo que sea. Había como una historia, pues esta, de un boxeador que nunca había llegado a ser un boxeador y que había sí, fracasado. ese documental lo vi. Claro, También había otra, la de un golfista que es famoso, el belga este, no me acuerdo su nombre, a esto no la que vi. iba líder en un torneo, en un Masters, y que de repente se bloquea o se le pira la cabeza y tira la bola al agua. Entonces el tío se mete en el agua totalmente ya No te creo. desesperado por sacar la bola de ahí Claro, y la imagen dio la vuelta al mundo. O sea, el tío remangado, con los pantalones remangados en un lago tratando de sacar, una bola. arráncalo, Carlos, por Dios, o sea, es un poco ese momento. Y esas cosas son, de hecho, hay aquí un libro detrás de Guy Talese que habla que dice que las mejores lecciones siempre se aprenden en los vestuarios de los perdedores, ¿no? Y no deja Sí. de ser algo de verdad. Tampoco es eso de lo de elogiar la derrota No, porque, tampoco. pero sí que es verdad que puede ser tan útil en la vida como una gran victoria, un fracaso sonoro o algo, un batacazo de esos especiales. Especiales. Caer con estilo, siempre. Caer con estilo. Eso lo No, decía Buzz Lightyear, ¿no? exacto. Pero no, pues, simplemente digo que deberían hablarnos también de vez en cuando de que existe esa opción. Es decir, yo no soy en plan de esta épica del fracaso que decías, no, 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 Mm. pero que
no sé, que se agradece que te digan que no, se agradece porque también eso luego te enseña a ti a decir que no, ¿sabes? Que todo está como relacionado. Sí, también es verdad que a veces hemos crecido, o yo lo veo ahora en hijos de amigos, que todo el mundo es genial, único, especial, maravilloso y tal. Y sí que es verdad que todo el mundo tiene sus características que hay que saber potenciarlas. Pero no todo el mundo es superdotado, no todo el mundo es No. inteligentísimo, no todo el mundo es brillante en todo lo que se proponga. Por Y suerte, no todo por el mundo desgracia. tiene una historia que contar, que eso se relaciona mucho con Pues los yo, pues libros. yo creo que sí. Yo creo que no. ¿Por ¿Tú, qué? tú crees que no tiene? Yo no todo el mundo tiene una historia que contar. Otra cosa es que, evidentemente, hay que saber contarla bien. Y hay que saber encontrar el formato adecuado, las reglas del juego, saber... Pero no todo el mundo tiene que contar la historia. O sea, me refiero a que ahora con el boom de la autoficción y con... Es como que casi estamos pidiendo, obligando a gente que no quiere escribir que cuente su historia. Y es en el no es que tú no tengas una historia que contar todos. Obviamente tenemos una vida y podemos sacar 1000 historias de ahí, pero es que no todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? Ah, Entonces, por supuesto, no todo el mundo está capacitado para contar una historia. Todo el mundo ni tiene historias fascinantes que a lo mejor es bueno que la cuente otro, de hecho. Pero, exacto. ¿Sabes? Pero que vivimos mucho con ese tópico de todo el mundo tiene una historia para contar. Y yo pienso, pues igual esa persona no la quiere contar. O sea, no, que por estamos, supuesto. la maquinaria, yo qué sé, De hecho, para mí esos son los buenos periodistas, la gente que es capaz de contar, como el de Agassi, como las memorias de Agassi, qué maravilla. por supuesto, ¿no? Y ¿Sabes? otros, y muchas historias así que dices, a lo mejor esta persona no es capaz, por lo que sea, porque no tiene la capacidad para contar algo, pero que una persona la detecte y que además sea capaz Mm. de contarla como si fuera de verdad esa persona, o como Ujú. ponerte tú los zapatos de esa persona, es para mí un ejercicio fascinante. Sí, por eso te decía, yo creo que a ti también te gustaba mucho el libro este de Open, ¿verdad? Sí, Que lo habíamos... sí, sí. Me parece que es tener un Sobre todo mérito. además típico libro que le puede gustar a la gente que no es tenista, o sea, que no le Exacto. gusta el tenis. Y eso es brillante. Ya solo esa premisa de decir, este libro se lo ha leído Sí. gente que no le interesa nada el tenis, o que no ha visto un partido de tenis en su vida, o que Agassi no le vio jugar. Eso es tremendo. Y que Mm. es un poco como de Chávez Nogales, Sí, con el libro que hizo de Belmonte, sí. que el tío lo escribió sin haber ido nunca a los toros. Pero es tan bonito el libro y tan, independientemente de tu opinión acerca de los toros, porque habla de una persona y de cómo él lidia con el mundo, que te gusten los toros o no, o los tengas aversión, Mm. es un libro fascinante y muy bien escrito. Pero es como cuando Leila Guerriero escribe, yo qué sé, en ese... Leila, Leila, tardaba en salir ya tu querida Leila. tardaba yo en mencionar a Leila, pero cuando te habla del malambo, a mí me interesa muy Sí, poco sí, el sí, sí, malambo, sí, pero es el que... baile ese O el, regional que tienen ahí, que escribió un en el libro norte de sobre eso. Argentina, sí, pero después este que ha escrito ahora, creo que es Un sobre pianista, un ¿no? pianista, Opus Gelber, pues me da igual, es que al final a mí no me interesa la vida de este pianista, así como a priori, ¿no? No me lo compraría, pero simplemente por quién te lo cuenta, es que al final una buena historia está en cualquier lugar, ¿no? Esa es la magia de alguna manera de saber contarlo. Sí, pues eso también a mí me gusta mucho leer diarios, porque es verdad Ya, que te encuentras detalles, historias, reflexiones, que además muchas veces las denostamos, ¿no? Porque mm, parece como que el diario es donde vuelcas todo lo sí, que no ves que tenga recorrido para una novela, o para un relato o algo así, o que te parece como muy personal y dices, mm, "Bah, esto no le va a interesar a nadie", y mm. lo dejan plasmado en un diario. Y a mí eso es lo que dame eso que me fascina. Dame tus miserias más, no son Sí, miserias, sino tu reflexión cuando vas a comprar el el pan. pan, sí. Tú cuando vas a correr y te encuentras con algo y piensas en esa persona. Cuando tienes una duda existencial porque no has cobrado ese mes y que a mí todo eso, cómo la Bueno. gente se desenvuelve en esas situaciones, Pues me- mira, me- yo siempre digo, La tentación del fracaso, que vi que te lo habías leído, sí, este me acompaña todo este verano. Además, es lo maravilloso. retomaba, lo dejaba, lo abría por otra parte, me ha encantado, me lo iba a la playa. Ha sido como estar con Ribeiro todo el verano. Pues que yo sé, ese es creo de mis diarios favoritos. Este y el del oficio de vivir de Pavese son de las cosas que más he releído, porque hay tanta verdad ahí y tanta cotidianidad y tantas frases de estas que se quedan contigo. O sea, a mí es que Ribeiro realmente me apasiona y las prosas apátridas, ¿sabes? Que son como destellos como de Me lo sabiduría, recomendaste, pero no lo he leído. pues es una maravilla. Por esos apátridas, Sí, ¿no? o sea, ya el Vale. título. Pero bueno, y el título de La tentación del fracaso, antes que hablábamos del fracaso, es que ya me parece que daría para un libro No, entero. además, Ribeiro era un tipo
se ve en sus diarios, hipersensible, Mm. con una capacidad de observación demoledora y con una prosa, cuando quería, absolutamente letal y punzante y precisa, sobre todo eso, que no daba Puntada sin hilo, una ¿no? puntada sin hilo, una frase de más, todo perfectamente ajustado. Y eso cuando te queda como un traje hecho a medida. Sí, a mí sus relatos son de los que más... Antes que hablábamos de relatos, tiene relatos espectaculares, la verdad. Ribeiro, pues Sí, mira, sí. una recomendación para los lectores que les va a gustar. Y bueno, ¿qué viene lo siguiente, Laura? Que antes... Sabía que... No, pero ¿tienes algún Sí, proyecto ya? sí, estoy terminando ahora un libro de relatos que me falta ya... Ya los tengo todos escritos, lo que te decía antes, en plan... ¿Tienes el título todo ya pensado? No digo que lo digas, pero ¿tienes ya Más o todo menos tengo el título pensado, pero bueno, lo tengo que comentar primero con mi conmigo? editora y Ah. contigo luego. No. Son relatos que todos están, o sea, que tienen como un nexo en común, que es esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Que es el hecho de existir, ¿no? Que esto de qué viene después, qué vino antes. Todos nos pasamos la vida hablando del pasado o colgados en el pasado, porque recordamos, porque nos hemos quedado atascados en alguna historia y tal cual, o proyectando en qué vendrá después, qué haremos luego, qué haremos mañana, o las vacaciones, o el siguiente libro. Entonces me daba la sensación que, o sea, nadie vivía del todo, ¿no? Porque el presente es lo que, o sea, de alguna manera lo que une el pasado que se va yendo y el futuro. Igual esto me estoy liando mucho, No, pero que mira, me... una lección que aprendí yo en el cine viendo Kung Fu Panda, una película que te recomiendo, Pues no la he es visto el pasado ya ha dejado de existir, el futuro es una incógnita, el presente es un presente, por eso la vi en versión original, porque me gusta el cine autor verlo, por eso el presente se llama present Presente. en Claro, inglés, un regalo. y es un regalo. Claro. Entonces, fíjate, qué reflexión en Kung Fu Panda. Nunca sabes dónde te puedes encontrar una No, idea ya lo has brillante. dicho. En Kung Fu Panda, pues oye, mira, tú que eres muy de... la mejor película de todos los tiempos es París, Texas. Oye, pues es preciosa esa película, es una de las mejores. Que me supere a Kung Fu Panda. Vale, no, pero A ti pues, esa sí, peli te obsesiona, ¿eh? O sea, no me no, obsesiona. vamos, te conozco yo, más al lado de siempre me sacas esa película. Una escena, un momento que me parece Pero muy porque bonito. toca todos mis temas, o sea, están como todos reunidos y encima lo cuenta tan maravillosamente bien. Wim Wenders, no sé, me emociona mucho la historia de ellos dos. Entonces, no sé, supongo que también te quedas ancladas. A ver, también la vi en un momento de mi vida que, bueno, pues personalmente, pues no sé qué me pasaría, estaría enamorado de alguno, es que no sé, no me acuerdo ahora, pero me tocó mucho desde ese punto. Entonces, pues le tengo como mucho... No, y hay películas que es verdad que sí te quedan. Y yo soy muy pesado, por ejemplo, a mí me gusta mucho Lost in Translation. Y Ya. lo hablo mucho y además es curioso porque mi relación con ella ha cambiado. Porque al principio la vi y dije, bueno, sí, Sin más, tampoco. sí, ¿eh? Pero de repente, Vuelves. cuando te acerques más a Bill Murray en vez de a Scarlett Johansson en edad o en sentimientos o en todo, la ves desde otro prisma la película, desde otro punto de vista y te llama la atención el doble. Y te vas acercando a todo de esa forma, ¿no? Claro, ahí también está eso de... Es bueno ver otra vez aquello que te ha maravillado en un momento de tu vida. Es bueno volver a leer ese libro que te ha maravillado. Yo a veces pienso que no. ¿Sabes? Esto que me estás diciendo a veces ocurre, ¿no? Que ves una película que ni fu ni fa y años después la recuperas y de repente ves unos matices que nunca A mí te me ha habías pasado fijado. mucho y con libros, y con todo. Pero es que ocurre al revés. Ya. ¿Sabes? Yo he leído libros de estos que me han marcado y los he vuelto a retomar 10 años después en plan, pero menuda basura. Entonces ya te quedas como sin esa ensoñación que te producía eso. No sé, o sea que es peligroso de volver a ver películas y Es libros. peligroso volver a visitar, a leer películas y libros. Interesante reflexión. ¿Y con qué te ha pasado? ¿A un libro no te atreves? ¿Con qué te ha pasado eso de decir, lo tenía en un pedestal y ahora pues me ha bajado un poco? No es Pues es que, a ver, es que es una cosa súper comercial, pero me acuerdo de un verano soporífero que pasé, que debía tener yo 13 años, y me fui pues a la única tienda que había en el pueblo y me compré una novela que se llama El Príncipe de las Mareas. Que yo... O sea, Esa es una película de luego de Nick Nolte, ¿no? sí, y de Bárbara Streisand. Bueno, Sí. yo era
Te puedes imaginar, yo pues leía... Es que, O sea, es que imagino es que- a la intensa de Laura de 13 años Bueno, imagínate. leyendo El Príncipe de las Mareas. Claro, es que yo venía de leer pues todos los libros de mi madre, que en mi casa nunca se ha leído, pero siempre había libros de Daniel Steele, Barbara Taylor Bradford, Rosamund de Pilcher, o sea, lo peor. O sea, bueno, lo peor Literatura como... rosa. Literatura rosa como que te crea como... Bueno, estereotipos que luego te das cuenta que no existen y ahí tienes otro problema. Pero bueno, esta es otra historia. Pero quiero incidir en esto, como en el capítulo de Friends con la vicaría, ¿no? Con lo que dicen que empieza a leer también novela rosa Joey o con de Rachel. Pues Es que es tremendo, claro. En esas novelas que yo leía, pues ¿qué pasaba? Pues la heroína difícil que conoce al chico perfecto, que no sé qué, que luego una historia fantástica de amor. 50 sombras de Grey es eso. Sí, bueno. Tú escribiste un artículo muy bueno, muy compartido además sobre yendo a ver 50 sombras de Grey Sí, pero lo hice un poco a contracorriente, porque todo el mundo la criticaba y pensé, bueno, pues ni tan mal, quiero decir, es otro producto más, ¿no? O sea, es que a veces tenemos también todo este tema de, ay, es que es literatura comercial, No, es literatura... y lo perfecto, o sea, y lo que tiene mucho éxito y que no encaja a lo mejor en el canon de la literatura o de lo que sea más Lo de autor, Nostan, o sea, y a mí me da, o sea, rabia, ¿sabes? En plan... A mí al revés, a mí son cosas que me fascinan. Te quiero decir lo que te contaba antes. ¿Por qué este libro, que es un tocho que Ya. salen como unas esposas en la portada o algo así, que daría a lo mejor a gente apuro leerlo en público, cómo tiene tanto éxito de repente? ¿No? También pasó, por ejemplo, con que no está denostado, pero por ejemplo, la trilogía Millennium de la chica que no amaba a los hombres. Sí, pero no o está denostado, pero... los hombres que no amaban a las mujeres, ¿no? Sí. Y todos estos. Y dices, ¿por qué de repente triunfa un tocho de 700 páginas de novela negra nórdica, Bueno, como hay tantos otros? ¿Y Nausgard? ¿Y por qué? O sea, que decir, es Ah, que ahí tu podíamos... querido Nausgard, tu Nausgard, no querido- habíamos hablado Tu querido Nausgard. del que tenía que es ser mi el- marido, pero no, mira. Pero no, Nausgard te digo porque funciona, porque es guapo. Entonces, como Ya. toda la vida, al final los guapos triunfan. Sí, pero que no deja de ser anecdótico que por muy guapo que sea un tío, tú acabes... Yo me los he leído. A mí, sinceramente, me gusta, ¿eh? Tengo que decir que más allá No, de... también tiene cosas que me gustan. Lo que pasa es que es verdad que el otro día Pero... vi que sacaba el último tomo, que se Sí, llama Finn, y Fin, digo, a ver sí. si es verdad. Muy elocuente el título, sí, sí. Pero claro, 6 tomos de una media de 500 páginas, el último 1000, no te los lees porque alguien sea guapo, solo. ¿No? Entonces, son estos fenómenos que a mí me cuestan mucho. El de Millennium, pues no lo sé. Pero a veces cuando algo se empieza a vender mucho, Claro, absolutamente, salen sí, sí. todos los detractores en ese Claro, momento. claro. Y es lo que te decía, que me da rabia que simplemente porque algo se venda pase a ser malo en el imaginario de mucha gente. No sé, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa se puede vender mucho y puede ser maravillosa, ¿sabes? Pero que algo se pone de moda y hasta luego, ¿sabes? No, por supuesto. Y además, no hacer ese ejercicio de decir, en vez de criticarlo, o en vez de... Léelo primero. Sí, para empezar, léelo, Léelo. efectivamente, que muchas Sí. veces, como te digo Es antes... fácil y gratuito criticar y más por Twitter, ¿sabes? No, y que aparte de todo se aprende y de Mm. todo sacas ideas y de todo sacas... Pero dices, sobre todo, un poco enlazando con lo que decías de 50 sombras, que dices, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? O sea, es como... Algo habrá ahí detrás que no te digo yo que sea Conecta una... con algo Claro, y con una efectivamente. necesidad Dices, y ser de ese capaz de hacer momento. eso es muy difícil. O ser capaz de hacer una novela, a lo mejor, casi, pues eso, una Claro. novela rosa Claro. de folletín, o estos tipos como Silver Kane, esta gente que escribía como a toda velocidad, también me parece fascinante. Es decir, que a lo Total. mejor no eran grandes obras de la literatura porque lo escribían en una semana, en una guardilla, los pobres, en una máquina de escribir. Sí. Pero dices, joder, la capacidad que tenía esta gente para crear imágenes, para hacer algo como cinematográfico, para sacar... Y de conectar con su tiempo también, Absolutamente. ¿sabes? Pero que me acuerdo cuando... Qué bonita. ¿Has visto la última de Tarantino? Sí, Pues me encanta esa escena cuando... Me encanta, además, cuando DiCaprio está leyendo un libro de literatura barata, de, Sí, como de sí. un hombre que tiene un rancho, Sí, y se la está leyendo a la niña, La niña, sí. y él se empieza a emocionar porque se da cuenta que es su vida, ¿no? Se da cuenta que, o lo asocia a su vida, la vida de un tío que hace rodeos, que está un poco en declive, y ya no puede volver a montar y cosas así, y el tío se pone a llorar. Me parece preciosa, y muy divertida además. Pero bueno, es que muchas veces no hace falta que sea una obra de arte para que te toque. O sea, yo admiro mucho esto.
los libros son capaces de conectar con la gente. Yo recuerdo que cuando salió 50 sombras de Grey, yo trabajaba justo en marketing de la editorial que la lanzó. Hombre, qué época tan divertida para trabajar, qué buen timing. No, qué buen timing, sí. Y yo me acuerdo que, claro, antes de comprarla leímos el manuscrito. Y a mí me pasaron el manuscrito y había pues la típica duda, ¿lo comprarán? No sé qué. Y dije, que no lo compren, que esto no va a vender nada, esto no le interesa a nadie. Y mira... O sea, quiero decir, yo realmente creo que soy yo la que no conecto, ¿sabes? Porque luego, cuando se vendió de aquella manera, claro, es que, no sé, era una cosa que no se había hecho. Quiero decir que siempre pienso que lo de publicar libros o no, siempre hay un factor del azar, que es fascinante, pero no lo puedes controlar. Yo pensé, pero ¿cómo van a pagar tanto dinero por una trilogía de algo que una tía que no se conoce aquí? Y bueno, fue impresionante el fenómeno, visto desde dentro de la editorial también. Qué bueno. Pues bueno, pues es un placer poder haber cerrado esta conversación con 50 sombras de Grey, que ¿verdad? Nos representa a nosotros mucho, ¿no? Nuestra forma de ver la vida y de entender la literatura. Como no podríamos haber escogido un libro mejor, la verdad, para cerrar. Absolutamente. Y ahora nos vamos a comer por ahí, ¿no? Un poco... ¿Dónde me llevas, Javi? ¿Qué te apetece? ¿Dónde vamos a comer esta noche? ¿Dónde vamos a comer este mediodía? ¿Dónde te apetece? Te dejo escoger, Javi. ¿Qué te apetece? ¿Tienes algo antojo de algo? Siendo de Barcelona, a lo mejor quieres comer algo especial o probar un restaurante nuevo, cool o algo así. Claro, ya sabes, yo solo con glamour, Javi. Te mueves mucho en Nueva York. Tú y yo fuimos a comer a sitios divertidos. Luego también hubo fracasos de cenas y de... ¿Te acuerdas cuando fuimos en metro? Ay, a Harlem. A una zona de